donde tampoco había muchos habitantes, pero ahí llegábamos todos los que veníamos de las provincias, de diferentes etnias, nos juntábamos todos. Y muchos venían del Chaco, de Corrientes, de Paraguay, de Tucumán, riojanos, ¿sí? Y bueno, en esa época todavía en los barrios se practicaba el AINE. Es el hecho de trabajar en comunidad. Yo me acuerdo que el viernes a la tarde ya pasábamos, vamos a hacer vecino, mañana voy a hacer una loza, ustedes van a compartir eso. Y bueno, ya estábamos listas las mujeres de ir a cocinar y ayudar a cargar los baldes, y el que hacía la loza o levantaba la pared, nos juntábamos todos y había que levantar la pared del vecino y ayudarlo y a techar. ¿Viste? Todo el sábado era eso. A la tarde, cuando se terminaba, mateábamos, las mujeres cocinaban, se convidaba un asadito, ¿viste? Y después cada uno a su casa, y cuando había que traer el agua a 10 cuadras, todos a trabajar en comunidad y tirar los caños y armamos nosotros el barrio, la luz, arreglar las calles, las veredas. Eso lo hicimos los vecinos. Igual acá en Jardín, la historia de Jardín, está la historia. Eso tenían que también sacarlo a luz, cómo fue Jardín. Y el juntarse, ¿no? El hecho de juntarnos, que hoy se rompió. Yo creo que se terminó de romper en el 2001 ese lazo de esa, comunitario. Sí, ese tejido que había, ¿no? En el 2001 llegan a romper ese tejido, que también nosotros tenemos que entender por qué nos está pasando esto de que no queremos al vecino de al lado, el del frente, el que el de al lado sospecha algo de... Pero siempre nos están haciendo como sospechar del otro, ¿no? Que eso, también, perdón, pero digo, no es inocente que Pocho Leprati, Maxi y Costecchi y demás, digo, que justo apuntaran a personas que hacían comunidad, ¿no? Que trabajaban en comunidad también. Claro, se rompe todo un tejido, pero no es casual, ¿eh? Claro. No, eso digo no justamente que justo apuntar ahí, digo, Maxi y Darío eran convidaban comunidades de pibes, sí. Igual que Pocho, digo, y en ese momento son los tres que terminan muertos frente a esto, ¿no? Porque el pueblo, seremos cualquier cosa, digo, en algunos momentos, pero es cierto que cuando nos aprieta algo nos juntamos. Pero esperamos la presión del momento como final, ¿no? Sí, en ese sentido pensaba, ¿no? Digo, esto que vos contabas de armar la loza, cada cual naturalmente era convocado a eso. Sí. Y se rompió. Se rompió. Digo, y hoy es el sueño que perseguimos y no terminamos de alcanzar, ¿no? También hay algo ahí del valor que vos debes, ahí nos podés decir también algo interesante, el valor de la palabra que se da, la palabra que se empeña y el otro cree en esa palabra, ¿no? Que esto, bueno, che, voy a cerrar la loza, venís y digo, el que va a cerrar la loza no puede decir no la hago cuando mojó el cemento y mojó la cal y tiene que contar con la palabra de mantenía, ¿no? O sea, nosotros teníamos la naturaleza del valor de la palabra, ¿no? Y el respeto, porque eso también se respetaba. El respeto de la familia, el de juntarnos y de que, viste, yo me acuerdo cuando era jovencita, me buscaba un novio, yo nunca quise, porque en mí estaba el hecho de no tener, viste, marido, por ejemplo. Pero se armaban esos, viste, los casorios entre los jóvenes y continúan juntos, viste. Continúan. Algo explotó. Bueno, se quemó. Algo explotó, escuchando. Pero seguimos nosotros acá, Sí. corazonando. Abrí si querés para que haya más luz. Pero es algo que nosotros tenemos que pensar y hacer toda una revisión de la historia. ¿Por qué nos está pasando esto? Y hoy tenemos que hacerlo con todos, ¿no? Todos, y sentarnos seriamente. ¿Por qué se rompen ese tejido que había, ese tejido de Pacha, que está intacto, pero hay que volverlo a revivir? Que es lo que nosotros
los indígenas brigamos por eso, ¿no? Que tenemos que armar ese tejido importante, ese lazo filial, ese amor a la tierra, porque ahí está el problema. ¿No? Vos decís que en el 2001 se termina de romper. ¿Qué pensás que inició ese proceso? No, el proceso se viene iniciando desde que llega Colón acá, ¿no? O sea, el hecho fue largo. Fue largo. El último golpe es en ese momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todavía en este lugar del Collasuyo en que estamos ahora, ¿no? Collasuyo es todo lo que es hoy Latinoamérica. Sigue estando eso, ¿no? Ya lo vemos, ¿no? ¿Y por qué es feroz el ataque hacia nosotros, hacia los pueblos indígenas? Porque a nosotros nos tienen miedo, ¿no? El hecho porque cuando nosotros, el hecho de enfrentarnos con este sistema colonialista, asesino de todas las maneras, a veces nos inmolamos, o sea, no nos importa morir, porque nuestro pensamiento es la rueda, ¿no? O sea, nos vamos al seno de Pacha, pero en algún momento vamos a volver a nacer, ¿no? Y eso es lo que ellos tienen miedo, porque más de 500 años querer eliminarnos y no lo pudieron, y hoy estamos más fuertes que nunca. Hay algo que pasa, ¿no? Y hoy nuestra Pacha nos pide a grito que tenemos que empezar a reaccionar. Pero hoy ya con ustedes. Pues no podemos estar solos. Ni ustedes pueden estar solos porque ya saben que no hay mucho futuro. Y nosotros vamos a perdurar. Y hay un gran movimiento, ¿no? Hoy hablábamos con Graciela, ¿no? Como si hubiese destapado la olla, ¿no? Una fuerza que viene del centro, de adentro. Claro, las comunidades siempre existieron, pero el nuevo Pachacutic dice, es el tiempo. El Pachacutic quiere decir el regreso del Pacha. Entonces, el sistema imperialista, colonialista está en una crisis feroz. Nosotros ya en los 70 planteábamos eso, de que se va a venir un ataque feroz contra todos los pueblos que luchen por su liberación, ¿no? Por su autodeterminación. Y pero ¿de qué manera nosotros podemos hacer frente? Siempre hago esta comparación, ¿no? Y en este encuentro que tuve hace 2 semanas en Gualeguaychú, yo escuchaba la palabra pequeños. Nosotros los pequeños, ¿no? Y después la otra palabra que me quedó resonando, alimento sano. Y yo en un momento es como que, viste, dije, ¿por qué pequeños? Nosotros tenemos que ser como las hormigas, trabajar todas juntas. Y si nos juntamos todos, vamos a poder vencer. Y es mucho más fácil de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? De cómo podemos descolonizar, ¿no? Desarmar este aparato genocida. Y es más fácil de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Lo que pasa que está esto en que tenemos... La mayoría tiene la mente colonizada. El pensamiento colonizado. La lógica, ¿no? De colonialismo es terrible. Yo escucho a veces, cuando voy al norte, me voy a la montaña y tengo la oportunidad de escuchar mucho turista que va a la montaña y se maravilla delante de todo lo que ve, y uno en el fondo, el lugareño, lo que por ahí nosotros reaccionamos con esta cuestión de si supieras que lo que ves sos vos, no te sentirías pequeño, te sentirías enorme, expansivo, inmenso, pacífico, ¿no? Porque todo eso que ves ahí sos vos, en definitiva. Y cuesta mucho. Hablábamos también con Nati hoy de cómo vivir esto en la urbanidad es tan difícil, ¿no? Porque obviamente yo a veces digo, cuando miro para aquel lado, que es donde están los cerros en mi barrio, yo siempre pienso, uy, es como si me hubieran sacado un órgano, porque acá no están, ¿no?
vivir en la urbanidad estos principios, esta manera y decir, a ver, salgo y veo el humo y digo, sí, soy el humo. Por desgracia hoy soy esto, estoy siendo esto. Y de qué manera reaccionar para dar ese otro paso, ¿no? Pero vos imaginate lo que nos hacen creer, ¿no? El hecho de vivir en grandes ciudades, donde vos mirás una pared, volvés a mirar otra pared, seguís mirando pared. Y no te acostumbras a mirar ni para arriba ni para la copa de los árboles nunca, ¿no? Pero eso es cultural también. Claro, sí. Y pensamos que vivir, qué sé yo, en una gran ciudad, que vos tenés el colectivo, el coche que por ahí pasa, viste, no pisas tierra, pensás que vivís en la modernidad. ¿No? Cuando vos vivís contaminado, claro, totalmente aislado, ¿no? Aislado el uno del otro, no te escuchás con el que está al lado, ni siquiera a veces lo conoces. Entonces es la manera del colonialismo de separarnos, dividirnos, destrozarnos. Y siempre digo, lo que le han hecho a Tupac, descuartizarlo, nos han hecho a todos. Y les ha salido bien, ¿no? Porque mientras te escuchaba pensaba eso, en la fragmentación. Sí. Vivimos fragmentados, ¿no? Vivimos fragmentados. La fragmentación atravesada también por la desconfianza, esto que vos decías, ¿no? No sabemos quién es el que tenemos al lado, pero mejor nos cuidamos, sí, ¿no? Esto de la cuestión, la construcción colectiva, solidaria, también se rompió. Y vos imaginate que dentro de también nosotros estamos bastante en algunas fraccionados porque entró lo que es la religión, ¿no? Y la religión ya mismo dice la palabra, ¿no? Relegar. Vivir por un lado lo mejor, pero relegado. Y es una manera también de destrozar el ser humano, porque ustedes han hecho psicología y saben lo que es, ¿no? O sea, también está la parte psicológica que ellos han estudiado, pero antes de llegar acá, a este territorio, se han juntado, pero un ejército de psicólogos que eran los curas para trabajar de qué manera vamos a dominar. Porque vos me estabas hablando hoy del Año Nuevo. Mirá qué Año Nuevo hemos pasado, yo te dije el gregoriano, ¿no? Mientras Europa festeja el Año Nuevo en el frío, donde comen las suculentas comidas de invierno, nosotros festejamos el Año Nuevo en verano, donde comemos lo mismo que ellos, pero nos hace mal al otro día porque esas comidas son para el verano. Pero bueno, como la religión te lo impone, viste, mucha gente obedece a eso. Y un calendario armado desde ahí, claro. Y totalmente desnaturalizado de lo que somos nosotros. Porque el hecho de nosotros teníamos casi 14 meses. Entonces, ¿cómo puedes armar en 12 meses? ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano, vuelvo a repetir. Eso es lo que extrañamos, esos meses extras. ¿Viste? Entonces, sí, tal cual. Pero no se olviden de que nuestro mes duraba 28 días. ¿Y cómo era ese calendario, no? Digo, para poder compartir y conocer cómo es también. Es el calendario lunar. Teníamos varios calendarios, no solamente lunar. Había el calendario solar, el calendario de las épocas de las lluvias, de las sequías, de las siembras. ¿No? De la siembra era importantísimo porque era la época en donde se sembraba, donde se preparaba la tierra. Nosotros, generalmente mi abuelo preparaba, por ejemplo, se terminaba en marzo de cosechar, o por ahí había en mayo, a mitad de mayo, había algo para levantar. Junio se dormía la tierra, dormía y descansaba la tierra. En junio nosotros festejamos nuestro Año Nuevo, ¿no? En julio seguíamos preparando, abonando la tierra. En agosto, ¿no? Que es el mes de la Pacha, empezamos a despertarla. Por eso empezamos con un ritual y aparte le pedimos a ella de que si está preparada para volver a sembrar. En eso hablábamos del calendario de siembra. ¿Por qué? Porque no todos si se sembraba un lugar, el otro año se dejaba descansar. Nunca se sembraba
en el mismo lugar. Ujú. El respeto por la tierra era tremendo. No es como ahora, viste, la superexplotación que hacen de la tierra. Le Usar ponen lo algo tóxico. tóxico, le ponen Sí, todo sí. lo que puede llegar a crecer, matar la cosa. Y cuando un alimento comemos esos venenos también, ¿no? La falta de respeto de que hay, total, nos importa el negocio. Mirá qué falta de respeto que se fumiga sobre los niños en las escuelas, ¿no? Digo, a un punto estamos llegando donde no solamente se nos contamina el alimento que ingerimos, sino que se tira el veneno sobre los cuerpos. Pero yo hay una cosa que me quedó pensando, ¿no? Y a veces hablamos con mi hija de por qué, porque ella me decía que había ido a un tambo, ella estaba empezando a visitar los campos, el estudio de la tierra, de los animales, y decía, me dice, le digo, ¿y las vacas están enchufadas a una máquina que comen y largan leche? Le digo, eso no es natural. A nosotros no nos sirve. Tremendo. ¿Cómo podés sacrificar un animal a hacer eso, una máquina más? ¿No? ¿Cómo el ser humano ha faltado el respeto en todo sentido? Este ser humano, ¿no? Que dice ser moderno, que por a través de ganar dinero, y que a nosotros, si vos te pones a pensar, esa leche no nos sirve. Claro. Porque no es natural. No es natural. Dejó de serlo, sí. Sí, no es natural, y aparte de eso, al agregarle cosas, está también quitándonos un poco de vida. Tóxica, claro. Hay otra de las cosas que también a través de los alimentos nosotros curábamos, vivíamos sanamente y comíamos los alimentos naturalmente. Era natural la comida, no era, viste que ahora te hacen vos te vas a ves la televisión, los programas gastronómicos y vos ves la comida y vos decís, esa es una bomba de tiempo, ¿cómo puedes comer eso? Nosotros comíamos natural, viste, recién sacado de la planta, lo cocinábamos en el fuego, se había que cocinarlo, no comíamos carnes rojas frescas, eso había que disecarlo. Claro, Es un proceso porque cuando matas a un animal tienes que dejar, primero había que hacerlo descansar, es todo un ritual, viste, ofrecerle, tenerlo 2 o 3 días tranquilo para que la carne sirva realmente y después disecarla. Jamás comíamos carne roja recién, viste, sacrificada, como se dice, ¿no? No, todo eso. Y por eso no había enfermedades, ¿no? Las enfermedades que hay ahora, que a través de todo eso, viste, pues, ay, te mandan, me acuerdo que una doctora me dice, tómese 1 litro de leche por día. Y yo me quedé pensando, digo, y 1 litro de Ella quiere que vuelvas a la consulta. Digo, pero 1 litro de leche, digo, ahí me quedé pensando, digo, pero ¿cómo? Bueno, un pedazo de queso, un pedazo de esto, de acá, un yogur, viste. Yo digo, pero si nosotros lo pensamos, nosotros antiguamente casi no tomábamos leche, comíamos queso, porque yo te digo, uno no teníamos vaca y los otros animales que habían no sacábamos leche. Y vivíamos 120 años. El promedio de vida era 120 años. Y hoy la gente no vive ni 60 y si llega a los 50 sano. Lleno de colesterol. Pensaba, mientras te escuchaba, pensaba en cómo esta colonialidad del sentido, ¿no? Del sentido común, ahí hablábamos hoy de la batalla cultural, personalmente creo que es la gran batalla que tenemos que librar, la batalla cultural, han romantizado los rituales de los pueblos originarios, ¿no? Lo han romantizado, lo han transformado como en rituales, para el turismo. Sin embargo, mientras te escuchaba, digo, ¿cuánta sabiduría hay en esos rituales? Que no son rituales, sino son, digo, ¿cómo es la cosmovisión de los pueblos originarios en relación con la vida misma? Yo creo que es la espiritualidad que nosotros tenemos con relación a la tierra, ¿no?
Yo me acuerdo, y discúlpenme por ahí, algunos no estén de acuerdo, yo me acuerdo de esa frase que dijo la expresidenta, que ahora va a ser vicepresidente: la patria es la otra. Qué mal que me cayó eso. ¿Sí? Sí, porque el sentido de la patria, nosotros decimos, es la ligación mística que tenemos con la tierra. El otro no puede ser patria. ¿Por qué? Porque si el otro es Macri, no es patria. ¿Viste? Entonces, Tendríamos que decir como Mercedes Sosa, el otro es la patria menos uno, como decía con Bussi, ¿no? claro, pero viste, yo creo que también el hecho de que, como hablábamos hoy de las palabras, tenemos que aprender a buscar el lenguaje, ¿no? Y armar, Yo creo que en eso andamos. ¿no? Armar otro lenguaje, porque no podemos decir, no, la patria es el otro, mientras el otro vendió la patria. Claro. Sí, No ese son otro. todos los otros, no No. es cualquier otro. No es cualquier otro, ¿viste? Y la relación para nosotros, el sentido que tampoco lo decimos, porque no, para nosotros no es la palabra patria, sino la ligación que nosotros tenemos con nuestra pacha, ¿no? La relación que tenemos con nuestra pacha. No, y hay otra cosa que me gustaría que quede claro, ¿no? Porque en esto se cuestionó y a veces yo veo, no te lo dije en el escrito porque es largo de explicar, el hecho de que nos digan pueblos originarios o pueblos indígenas. Pueblos originarios somos todos. Todos, claro. Todos. Los pueblos indígenas, ¿por qué indígenas? Porque reclamamos nuestra tierra. Y nosotros no tenemos nada si no tenemos nuestra madre tierra. Eso es. Y el reclamo tiene que continuar. Tiene que ser así. Los pueblos indígenas reclamamos los tierras. Porque eso también es como que ahora está como, ay no, pero es moderno. Pero no, no es así. No hay nada moderno ahí dentro de eso. Es mucho más profundo el término. El indigenismo, somos indígenas, que lo veía en los pueblos ecuatorenses. Ajá. Al principio era como somos de la comunidad tal, pero después que hubo el problema que hubo, empezaron a cambiar las palabras, el indigenismo. ¿No? Ahora lo estoy viendo en el pueblo boliviano. ¿No? Tenemos que volver a las palabras y al sentido ideológico de qué quiere decir indigenismo, porque es una ideología. Sí, también te escucho y pienso en voz alta, ¿no? Cómo se ha distorsionado el término indígena, creo que por alguna razón también se retiró de nuestro vocabulario y habrá que volverlo a reciclar.